Capítulo 15. El regreso a México. Como era humana, pero también doctora, Jade oscilaba entre la creencia de que le había sucedido un despertar hacia lo divino o algo andaba mal en su cerebro, de manera que comenzó a temer y estar cada vez más inquieta. Finalmente, decidió que le convenía regresar a México para hacerse unos estudios y además estar cerca de su familia. Comenzó a tramitar su permiso y traslado. Le negaron el permiso. Sin embargo, valoró que su salud era primero, por lo que escribió una renuncia. Atum, por su parte, sabía que no debía influir en la decisión de la joven. Era bastante sabio para comprender del todo que las cosas no se deben forzar, mucho menos a las personas. Tenía la certeza de que Jade continuaría con las enseñanzas cuando fuera el momento más oportuno. Llegó el día de la despedida. Jade estaba nerviosa y con sentimientos de tristeza debido a que se había encariñado con el anciano, así como de incertidumbre acerca de si se volverían a ver. Después de todo, sabía que Atum era bastante mayor, aunque no lo reflejara del todo, así como tampoco sabía si tendría la posibilidad económica o el tiempo para regresar. Atum estaba tranquilo y fue capaz de transmitirle algo de esa paz. Con una sonrisa le inspiró la certidumbre de que volverían a encontrarse. Además le dijo que estaría al tanto de ella. Existen muchas ventajas de vivir en un mundo globalizado que ha revolucionado la comunicación y el espacio-tiempo. Finalmente, Jade emprendió el viaje y tras una serie de transbordes llegó a su tierra natal, donde la esperaban con mucho regocijo sus familiares y amigos. Durante las primeras semanas después de su llegada, las actividades diarias, reuniones familiares, con amigos, 2 bodas, hacer cita para sus estudios cerebrales, comenzar a establecer su consultorio, la habían hecho no detenerse a pensar en sus sentimientos. Sabía en el fondo que con tanta actividad ocultaba y enterraba, al menos por el momento, una tristeza muy profunda. Lo que sí hizo en cuanto llegó fue acudir con un psiquiatra para analizar la pérdida de realidad que le había sucedido. Este le diagnosticó un episodio de manía con psicosis, es decir, una tremenda euforia con pérdida de la realidad, y entonces la envió a hacerse los exámenes pertinentes. Posterior a los análisis de sangre, en los que todo había salido bien, se llegó el día de la tomografía, una tecnología para hacer un diagnóstico en la que se utiliza un equipo de rayos X especial para crear imágenes transversales del cuerpo. El paciente permanece inmóvil sobre una mesa que pasa lentamente a través del centro de una gran máquina de rayos X. Aunque el procedimiento no causa dolor, se administra al paciente un tinte de contraste. A Jade nunca le habían inyectado ese tinte, y con sus antecedentes de asma, sabía que existía la posibilidad, aunque muy remota, de alguna reacción alérgica que la pusiera en peligro. Por supuesto, los especialistas están preparados para estos casos. Sin embargo, ahora sentía en carne propia algo del miedo que los pacientes experimentan al firmar la hoja que libera de responsabilidad al personal y hospital en caso de muerte. Se sometió a dicho tratamiento. Todo salió bien, así como los resultados. A este estudio le siguió el electroencefalograma para diagnosticar si había trastornos convulsivos, es decir, alteraciones de la actividad eléctrica cerebral que ocasionan, entre otras cosas, cambios en el comportamiento. De igual manera, todo salió en orden. Jade no tenía de qué preocuparse. Lo que le había sucedido no se debía a algún tumor cerebral, solo estaría bajo tratamiento durante 1 año,
tomando un neuromodulador que le ayudaría a no tener niveles anormales de sustancias en el cerebro que la hicieran estar eufórica o deprimida. Sin embargo, aunque físicamente no tenía algún tumor y además estaba en la ciudad en la que nació y creció, rodeada de su familia y amigos de la infancia, se sentía cada vez más triste. Cualquier tarea sencilla le resultaba muy pesada. Le preocupaba que sus ahorros se le habían terminado debido al viaje de regreso más la apuesta de su consultorio. Lo que ganaba mes con mes solo le alcanzaba para pagar la renta, los servicios y algo de publicidad. En la ciudad, una empresa farmacéutica había abierto muchos consultorios cobrando la consulta exageradamente barata. Así, se fue desanimando cada vez más y más. Ella solo veía que tenía muchos estudios, había trabajado en varias partes del mundo, y su realidad era que le tenía que pedir prestado a su papá para la gasolina. Comenzó a desesperarse cada vez más. Sentía que su economía era exageradamente pobre. Le quedaban para ella alrededor de 200 pesos a la semana. Nota al pie, el equivalente a $10 estadounidenses de ese año. Se cierra la nota. Y eso porque sus papás le ayudaban también dándole techo, incluidos los servicios, y comida. Pensaba en su edad, casi todos sus amigos casados y ella ni pareja tenía, ningún inmueble propio, ni siquiera un auto. ¿De qué le habían servido tantos estudios? Todas estas ideas iban generándole más y más pensamientos negativos, de pobreza, de desesperanza. En ese momento, su papá estaba trabajando como Ministerio Público Federal en las Islas Marías, una prisión federal ubicada en el Océano Pacífico a 112 kilómetros del estado de Nayarit. Algunos de los reos viven ahí con sus familias, trabajando durante el día en distintas labores, mientras que otros sí están encerrados en cárceles de diferentes grados de seguridad construidas en distintos puntos de la isla. La infantería de marina, junto con los tiburones que rodean la isla, que se alcanzan a ver desde algunas partes de la costa, evita que los presos escapen. Debido a que su padre tenía trabajando ahí varios meses sin un solo permiso para salir a ver a su familia, se permitía que entonces ésta fuera a visitarlo. De esta manera es como Jade, al visitar a su padre, conoció esta isla prohibida para turistas. Cuando estaba en su ciudad natal, Jade se sentía sobrepasada por un sentimiento de desesperación y de culpa debido a que se sentía tan mal sin una razón tan grave como, por ejemplo, la muerte de alguien cercano. Se preguntaba una y otra vez por qué se sentía tan terrible, oscilando entre la tristeza más profunda y una angustia abrumadora que la hacía temblar cada mañana al despertar. Reconoció que su situación económica era muy mala, pero ¿qué había de la gente que no tenía ni un techo, qué comer o una familia? ¿Por qué se había vuelto así de débil? La culpa se incrementaba al reprocharse por qué no podía disfrutar el tiempo con su familia. Cuando estaba en la ciudad, hacía todo lo posible por levantarse cuando iban a visitar a su abuela. No quería transmitirles lo mal que estaba. En una ocasión fue excesivamente fuerte su desesperación, aunque disimulada con todo su esfuerzo, cuando ella y su mamá salieron a desayunar con su abuela a un lugar rodeado de naturaleza muy bonito, con comida tradicional que antes le gustaba mucho, pero no podía disfrutar del momento. La culpa se incrementaba al recriminarse mentalmente el no estar gozando esa oportunidad de convivencia con ellas. Fuera a donde fuera, estuviera con quien estuviera, no cesaban esas sensaciones en el pecho y el estómago. Sin embargo, al llegar a las Islas Marías, desde el momento en que el barco arribó, el estado de ánimo de Jade mejoró al instante,
Incluso al ver a lo lejos, en la cima de una montaña, un monumento a Cristo, tuvo el deseo de subir hasta él. Desde allá arriba seguramente la vista sería maravillosa. Fue como un paréntesis en su vida, como estar en el ojo del huracán, en el que por un momento por fin hay calma, aunque se sepa que la tormenta está ahí, alrededor, y pronto nos golpeará de nuevo. Tal vez fue el instinto de supervivencia que la hizo volver a vivir en el ahora, ya que en el estado en el que estaba sentía una desesperación que la haría explotar haciéndose añicos, destruida en miles de pedazos. Había toque de queda, no contaba con aparatos electrónicos, se sintió transportada a otra época. Como siempre había tenido curiosidad por pintar y su mamá llevaba lo necesario, entonces ahí pintó su primer cuadro. Fue fascinante. Era otra manera excepcional de meditación para ella. Su mente quedaba completamente quieta. Era solo su vista y los movimientos suaves y sutiles de su mano. Se abstraía durante horas sin pensar en nada más. Una tarde salió a mirar el mar. Cuando se dio vuelta para regresar a la casa, que estaba a unos 50 metros, su mamá le gritó desde lejos: «Voltea a ver el mar». Jamás había visto esa gama de colores en él. Era una mezcla de distintos grados de violetas y rosas. El cielo parecía aliársele vistiéndose de esas mismas tonalidades, aunque más hacia la escala de claros. Había vida tan colorida en ese lugar que le obsequiaba vitalidad. Disfrutaba mucho ver a las distintas aves e insectos. Hacía apenas 2 años que ese archipiélago había sido declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera. Incluso el cementerio estaba lleno de vegetación. Un antiguo conocido de Jade, ahora amigo de su papá, estaba trabajando en ese momento en la constructora encargada de realizar ahí nuevas edificaciones, de manera que se ofreció a llevarlas a ella y a su hermana a dar un recorrido por la isla. Estando en el cementerio, les mostró la lápida de un antiguo sacerdote que había logrado hacer que se arrepintiera por completo el convicto más peligroso de esa isla. Se hicieron grandes amigos, a tal grado que el sacerdote pidió que al morir los enterraran lado a lado, y así yacían en sus tumbas. Durante otra tarde, Jade salió a conocer lo que sería el centrito, donde estaba la iglesia. Su papá le había platicado lo agradables que eran los sacerdotes de aquel lugar, uno mexicano bastante mayor y otro italiano muy joven. Entró a la iglesia para ver la arquitectura. En ese momento estaba ahí el sacerdote mexicano. A Jade le nació ir a platicar con él y, a pesar de la edad, le dio mucha confianza como para confesarse. Tenía muchísimos años que no lo hacía. Si por bastante tiempo dejó de creer en las religiones, desde mucho antes había dejado de hacerlo con respecto a la confesión. Sin embargo, esa vez no lo hacía porque así lo ordenara la iglesia. Simplemente se sentía un ser conectado a otro de manera espiritual. Otra tarde, junto con su hermana, conoció al otro sacerdote, quien las invitaría a una reunión inolvidable. Las condujo a un lugar en el que estaba el otro sacerdote con presos que saldrían libres al día siguiente. Al llegar, los invitaron a ser parte del círculo que habían formado para platicar sobre cómo se sentían y qué es lo que harían. Al terminar de hablar el hombre que tenía la palabra en ese momento, el sacerdote cedió la palabra a Jade para que los presos no se sintieran intimidados. Jade recordó en ese momento una historia que, aunque no sabía si sería cierta o no, era una bella reflexión que esperaba motivar a los presos, y a decir verdad, al igual que ellos, ella también la necesitaba tomar como ejemplo en esa etapa de su vida. Se dice que las águilas son aves muy longevas.
que pueden vivir alrededor de 50 años. Sin embargo, cuando apenas han vivido la mitad de esa edad, su pico y uñas ya están muy grandes y curveados, lo cual hace muy difícil el trabajo de cazar para alimentarse. De manera que este hermoso animal tiene dos opciones: morir de hambre o volar a la montaña más alta y tener el valor de golpear su pico contra las rocas, así como arrancar sus uñas para que se renueven y entonces, tras un tiempo de recuperación, poder cazar de nuevo y así continuar con su vida. Al igual que el águila, nosotros también debemos aprender a renovarnos, aprender del pasado y dejarlo atrás, porque habrá veces que sea necesario que hagamos un cambio muy grande en nuestra vida para poder continuar. Los presos que faltaban de hablar dijeron que ya querían regresar de vuelta a la ciudad, ser parte de la sociedad, hacer las cosas bien y sobre todo ver a toda su familia. Sin embargo, varios tuvieron el valor de expresar que tenían miedo. El sacerdote mayor les dijo que era muy natural que lo sintieran, pero que si confiaban en Dios y obraban correctamente, todo estaría bien. Los sacerdotes tenían preparada pizza y refrescos para después de la plática ofrecer un pequeño convite. Al término de el sacerdote italiano comunicó a Jade y su hermana que los presos les querían dar un obsequio, un cisne y un adorno en forma de corazón hechos por ellos con papel de forma muy detallada. Los aceptaron muy conmovidas, guardándolos hasta la fecha con aprecio. Después de estas experiencias, Jade reflexionó que no se puede juzgar una religión por unas cuantas personas, ni a una persona por su religión.